Hoy, con la ayuda de Dios, quiero que veamos dos cosas bien importantes, que son las fuentes para estudiar Cristología y la metodología o algunas metodologías para estudiar Cristología. Y al final, quiero que veamos un ejemplo de cómo bíblicamente empezar a hacer Cristología, porque al final del día es la Escritura la que nos va a ir dando las herramientas. Entonces, empecemos con las fuentes. Fuentes para estudiar Cristología. La primera y la más importante, obviamente, sería ¿cuál? La Biblia, ¿verdad? Y si me ayudan buscando textos como por ejemplo 2 de Pedro 1:21, Segunda de Timoteo 3:16, Juan 5:39 y Lucas 24:27. Bueno, ahí los tenemos, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Entonces, la Biblia es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué nuestra fuente primaria para hacer cristología es la Escritura? Porque es inspirada por Dios. Juan 5:39. Ustedes, dice, examinan las Escrituras, este es Jesús hablando, porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces, Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento como un texto que se refiere ¿de quién? ¿O se refiere a quién? A Cristo. Y Lucas 24:27, este es Jesús hablando, diciendo, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, dice que Jesús a estos discípulos que iban caminando con él, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. En otras palabras, lo que Jesús hizo fue un estudio bíblico del Antiguo Testamento y les enseñó cómo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Ahora, yo sé que para nosotros los cristianos creer esto es fácil en el sentido de que es la palabra de Dios, pero aquí quiero entrar un poquito en un elemento apologético, en una perspectiva un poquito de cómo poder defender nuestra fe. ¿Sale? Porque posiblemente alguien te pueda preguntar, bueno, pero tú dices que la Biblia es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene errores. Tú dices que la Biblia es la palabra de Dios, pero en la palabra de Dios hay cosas que no tienen lógica. Entonces, tú que eres cristiano y que vas a la iglesia, explícamelo. ¿Verdad? Y no le podemos decir, mira, lo que pasa es que tú tienes un demonio y no. Entonces, quiero responder aquí 3 cosas que son herramientas que nos van a ayudar a hacer nuestra cristología desde la Biblia, pero que también tiene un elemento negativo, por así decirlo. Y estas 3 cosas son la tradición, la crítica textual y la alta y baja crítica. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, vuelvo a repetir, si la Biblia es nuestra fuente primaria para hacer cristología, por lo tanto, debemos de saber responder cómo ciertas críticas a la Biblia han surgido precisamente para destruir la autoridad de la Biblia. Empecemos con el elemento de la tradición. En sí, ¿qué es la tradición? Pues la tradición son todas estas historias que después de que Jesús está en la tierra, que los apóstoles están, empiezan historias sobre Jesús. Ahora, hay una tradición sana y hay una tradición que yo diría que es errada. Por ejemplo, ¿cuál sería la tradición sana? Son todas aquellas historias
de Jesús que se fueron contando a través de los años, donde esas historias coincidían con las Escrituras. ¿Cuál sería una tradición errada? Por ejemplo, se cuenta que como María queda embarazada del Espíritu Santo y entonces Jesús nace, decían que María debía ser una mujer sin pecado. Por lo tanto, María, su descendencia tendría que ser espiritual, y como María iba a ser sin pecado, no iba a morir como los hombres, y entonces María ascendió a los cielos. Eso no hay ningún registro más que en ciertas historias que la tradición cuenta. ¿Qué es importante cuando hablamos de la tradición? Nuevamente son sus fuentes. ¿Quién lo dice? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué lo dice? Y ojo aquí, ¿cuán importantes son las fuentes? Porque aquí hay cada historia. ¿Nunca has escuchado de repente historias de la niñez de Jesús, de su juventud? Hay historias que dicen que se casó con María Magdalena, que tuvo hijos. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que muchas veces las fuentes que se usan, ¿cuáles son? Dice, es que ni siquiera lo leí. Dice, lo vi en la película del Código Da Vinci. Dice. Y si lo dice esa película, entonces, nuevamente son estas fuentes que precisamente van determinando las historias. ¿Y cómo saber que la tradición es una tradición sana? Es porque las historias que se cuentan en la tradición deben de estar sujetas a la Escritura. Ok. Crítica textual. A lo largo de los años, obviamente se ha levantado mucha discusión con respecto a la historicidad de los evangelios, sobre todo de los evangelios o de los textos bíblicos. Y la idea de estos investigadores es literalmente decir que la Biblia no es inspirada por Dios, es escrita solamente por hombres, que no es la palabra de Dios, es un libro más como cualquier otro libro. Entonces, estos esfuerzos con tal de demostrar que la Biblia literalmente no es la palabra de Dios, han hecho que se ha formulado muchas teorías para literalmente decir que la Biblia tiene muchos errores. Lo curioso es que documentos extrabíblicos, arqueológicos también, han confirmado muchas cosas de la Biblia. ¿Nunca han escuchado de repente esto de que acaban de encontrar el evangelio de Tobías, de Enoc? No había uno de María Magdalena. ¿No? Entonces hay todas estas historias alrededor para entonces decir que esas historias cuentan realmente la historia que pasó y no la Biblia. Entonces, todas estas cosas han sido esfuerzos humanos para minimizar el valor de la Biblia. La crítica textual es entonces una forma de estudiar los textos bíblicos para precisamente ver, por ejemplo, su autoría, su datación, es decir, cuándo se escribió, el por qué es aceptado canónicamente. Por ejemplo, aún en la Reforma se ha hablado de libros que dicen ellos, o dicen algunos, perdón, que no deberían estar en el canon de las Escrituras. Por ejemplo, Martín Lutero decía que Cantar de los Cantares no debería estar en la Biblia, porque ni siquiera, él decía que no es inspirado por Dios. Entonces, todas estas luchas por tratar de explicar el porqué de la Escritura entra en lo que es la crítica textual. Y luego tenemos un problema. Recuerden esto, no existen los originales. Por lo menos no tenemos acceso a ellos.
Por eso cuando un predicador dice en el original, yo quiero pensar que se refiere al lenguaje, no al manuscrito, porque no se han encontrado los manuscritos originales. Hay miles de manuscritos de la Biblia, pero que son copias de los originales. Por lo tanto, la crítica textual hace todo un estudio de estas cosas y de cómo, a pesar de que hay tantas copias sin el original, todas estas copias datadas en diferentes años, encontradas en diferentes lugares, concuerdan en lo mismo. La crítica textual estudia esto. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si la fuente principal de nuestra cristología es la Biblia, y si alguien te dice, pero ¿por qué haces tu cristología de un libro donde no se han encontrado los originales? Ok, sí, es cierto. No se han encontrado los originales, pero se han encontrado miles de manuscritos que tienen una coherencia casi perfecta y que nos concluyen lo que precisamente tenemos hoy en la Biblia. Y de aquí surge lo que se conoce alta crítica y baja crítica. ¿Cuál es la alta crítica o qué es la alta crítica? La alta crítica es un sistema que somete a prueba todos los escritos bíblicos. Lo que busca la alta crítica es cuestionar lo que la Biblia dice. Y la idea es, la alta crítica lo que está buscando, lo que busca es tratar este libro como un libro más de historias. Es decir, Don Quijote de la Mancha tiene el mismo valor literario, según la alta crítica, que la Biblia. Es decir, que este es un libro más. Y curiosamente lo que hace la alta crítica es, miren el ejercicio que hace la alta crítica. Sobre todo llegando a Cristo, al Nuevo Testamento. Agarran a Jesús y empiezan a ver todos, por ejemplo, todos sus milagros. Y entonces la alta crítica empieza a hacer estudios sistemáticos y muy profundos para de cierta manera concluir que esos milagros, una de dos, o no pasaron o literalmente son formas literarias para explicar algo. ¿Qué es lo que busca la alta crítica? No es que busque decir que Jesús no existió. No, la alta crítica no busca decir que Jesús no existió. No, la alta crítica lo que busca decir es que el Jesús descrito aquí no es nada más que otro hombre con mucha sabiduría. No tenía poder para hacer milagros. Y definitivamente la alta crítica lo que busca decir es que Jesús no es Dios. De hecho, en esta alta crítica hay ateos especialistas en los evangelios que se dedican y son becados para estudiar de una manera profunda los textos bíblicos para concluir y demostrar que Jesús no es Dios. Entonces, tengamos cuidado también de qué fuentes luego estamos leyendo, ¿no? La baja crítica, por el contrario, busca también desestimar los textos bíblicos, pero la diferencia que la alta crítica se va a toda la Biblia en general y busca desestimar todos los milagros de Jesús, por ejemplo, las historias que hay alrededor de Jesús, y por el otro lado, la baja crítica busca esos pequeños detalles que, por ejemplo, los evangelios, si lo has notado, parecen estar en desacuerdo. De repente, no sé, un texto dice que eran 3 mujeres y otro texto dice que eran 2. La baja crítica lo que busca es entonces encontrar esos puntos para decirnos, ¿ya vieron? No pueden hacer una cristología correcta siendo que su texto base tiene errores. Eso es lo que la baja crítica dice. Pero lo que se olvida
muchas veces en la baja crítica es que los 4 evangelios son 4 perspectivas diferentes, de las cuales 2 no caminaron con Jesús. ¿Quiénes son los 2 que no caminaron con Jesús de los 4 evangelios? Por lo tanto, ellos reciben la información de otras personas. Se dice que Marcos lo recibe de Pedro, Lucas hace toda una investigación. Por lo tanto, es como decir, no sé, este teléfono, yo lo veo de un lado y ustedes lo están viendo de otro lado. Y entonces, si se nos pide describir este teléfono desde donde lo estamos viendo, posiblemente nuestras descripciones concuerden en algunas cosas, pero en otras cosas no estén de acuerdo. No significa que estén viendo otras cosas, simplemente es una perspectiva diferente. Y los evangelios, ojo con esto, y lo vamos a ver en el curso de hermenéutica, los evangelios no es la biografía de Jesús, como para suponer que los evangelios nos va a dar todos los datos exactos de Jesús. No, nos narra los hechos de Jesús, apuntándonos siempre a quién es Jesús. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, Marcos no se va a detener con tantos detalles. Si tú has leído el Evangelio de Marcos, Marcos va muy rápido con su historia. Y luego, y inmediato, y luego se fue, y luego hizo, y entonces va muy rápido. Lucas, al hacer toda una investigación, va en muchos detalles. La intención de Juan es presentar, creo que de los textos más difíciles de interpretar es el prólogo de Juan. Y el Verbo se hizo carne. Y nos mete en un problema para interpretar la palabra logos ahí, por ejemplo. Entonces, cada uno de ellos pone a Jesús, por así decirlo, en el centro para apuntarnos a elementos de quién es Jesús, de su obra. Y la baja crítica lo que ha hecho es examinar todas las diferencias para decirnos, la cristología de ustedes los cristianos está mal porque la Biblia que ustedes tienen tiene errores. Pero tú puedes responder algo a eso. Entonces, ¿por qué quería detenerme un poquito aquí? Porque si vamos a hacer cristología, vamos a usar la Biblia y de antemano tenemos que saber responder estos elementos que se presentan. Número 2. ¿Qué otra fuente vamos a usar para la cristología o podemos usar para la cristología? La historia. El doctor Samuel Pérez Milos dice, la historia desde el punto de vista científico consiste en el relato de acontecimientos en el tiempo de la vida de Jesús y lo único que la historia ha terminado haciendo a lo largo de la historia es confirmar lo que la Biblia dice. Hace un par de meses o menos, creo, estuve en un seminario de arqueología bíblica y vino un experto de arqueología de Jerusalén, de toda esa zona, y él nos explicaba que la mayoría de cosas que han encontrado en la arqueología apuntan a que uno de los reyes más importantes de Israel es Jeroboam II, dicen ellos. La arqueología apunta a que uno de los reyes más importantes es Jeroboam II. Pero a ver, seamos sinceros. Cuando pensamos en reyes de Israel, ¿cuál es el primero que se nos viene a la mente? David, ¿y luego? La arqueología, en sus descubrimientos, dicen que arqueológicamente e históricamente el reino de Jeroboam fue mucho más grande y hay hallazgos de que ha sido más grande y extenso, por así decirlo. Ahora, la pregunta que, por ejemplo, alguien le hacía a este arqueólogo bíblico era, ¿entonces la Biblia está mal? La respuesta es no, porque la Biblia no es un libro de arqueología.
La Biblia es un libro que se va enfocando en historias específicas y en este caso la Biblia, en la inspiración divina, decide Dios enfocarse en la vida de ciertos reyes, no necesariamente en los más importantes. Al darle la Biblia mayor luz a ciertos reyes, por ejemplo, es porque nos quiere dar un mensaje a través de ellos, no es porque sea un libro de historia donde entonces sí podríamos decir, ok, entonces la Biblia, como pone a rey, a David, por ejemplo, o a Salomón como reyes al parecer más grandes que Jeroboam, entonces la Biblia está mal. No, no está mal. Simple y sencillamente la Biblia se está enfocando en historias particulares. Y eso es importante también entenderlo porque muchas veces la Biblia empieza en Génesis, en la creación, y luego la Biblia va enfocándose en historias específicas. Pero eso no significa que alrededor no esté pasando nada. No sé si me explico. O sea, mientras Job estaba viviendo su historia, hay miles de historias alrededor. Pero la Biblia, ¿en qué se enfoca? En Job. Mediante Abraham es llamado y Abraham está teniendo su historia. ¿Te acuerdas dónde vivía Abraham? Ur. Pero la historia se enfoca en Abraham saliendo de Ur de los Caldeos, pero Ur de los Caldeos sigue teniendo su historia. Y tal vez la arqueología vaya a decir que Ur de los Caldeos fue una gran ciudad, fue esto, aquello y lo otro. Pero la Biblia no se enfocó en Ur de los Caldeos. La Biblia nada más nos menciona que de ahí salió Abraham. Entonces, esto es importante porque luego podemos encontrar elementos de historia y decir, pero la arqueología, porque alguien decía, entonces la arqueología ha hecho, ha confirmado que la Biblia está equivocada. No, la historia ha ido confirmando que la Biblia es cierta y sus historias han pasado. Y hay obviamente fuentes no cristianos. En los años 54 al 119 está Tácito con historias de Jesús. Y esto es importante porque Tácito no era un escritor cristiano. Obviamente fuentes judías mismas, el mismo Josefo, que es un historiador judío muy importante, menciona a Jesús. Y que un judío no cristiano lo mencione era porque realmente era importante. Otra fuente que nos va a ayudar a hacer cristología, obviamente es la geografía. ¿Por qué? Porque si has leído los evangelios, te encontrarás de repente que subía a Jerusalén. Bajaban, iban en el mar, en la orilla del mar, y hay tantos lugares en la Biblia como Judea, Samaria, Galilea, y obviamente al conocer un poquito, a veces no sé si te ha pasado que estás estudiando algo y de repente te aparece algún lugar y si tu Biblia tiene estos mapas al final, no sé si alguna vez los has visto. Por cierto, trae, sí, posiblemente, tal vez no, pero igual y chécalo al final, que tal vez tu Biblia traiga mapas al final. Empiezas a entender algunos elementos de decir, todo esto caminó, todo esto avanzó, de aquí hasta allá, ¿no? Entonces eso nos ayuda a tener un mejor contexto. Y otra fuente que puede ayudarnos también en nuestra cristología es la filosofía, porque obviamente vamos a encontrarnos con elementos de un Jesús conectado con su divinidad, ¿no? La divinidad de Jesús con su naturaleza humana. Y como diría un comentarista, esta relación entre las acciones humanas de Cristo y su impecabilidad, es decir, que Él nunca cometió pecado, algunas veces la entenderemos mejor desde una perspectiva filosófica. Algo que debemos de tener presente y podemos agregar otras más, pero ahí quiero dejarlo esto, es esto, hermanos. Estas ciencias, tradición, crítica textual, alta y baja crítica, filosofía, geografía, historia y podríamos agregar otras más, están
al servicio de la Biblia. Colaboran para tener un mejor entendimiento cristológico, pero para nosotros los cristianos, si vamos a hacer cristología, nuestra fuente número uno, sí o sí, tiene que ser la Escritura. No importa que no tengamos accesos a libros históricos, geográficos, filosóficos, que no le entremos a la crítica textual, a la alta y baja crítica. Si tenemos la Biblia, podemos hacer cristología. Nuestras ideas deben, así como nuestras ideas subjetivas de quién es Dios deben someterse a la Biblia, así también estas ciencias se someten a la Escritura, porque la Escritura es la única que es inspirada por Dios, infalible e inerrante. Y definitivamente, y creo que lo menciono, pero creo que lo sabes, quien va a ayudarnos a hacer cristología, sí o sí, es el Espíritu Santo, porque Él nos guía a toda verdad. ¿Vamos bien hasta ahí? Más o menos. ¿Lo puedo borrar? Ok, ahora vamos bien. Métodos o metodologías para estudiar cristología. Hay varios métodos que comúnmente se usan, pero yo nada más quiero mencionarles dos y de ahí vamos a hacer un ejercicio práctico con la Escritura de ver cómo uno de estos métodos es aplicado en un trabajo para ir haciendo cristología juntos. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr con esto? Es que tú tengas herramientas prácticas en tu casa para poder ir haciendo, teología desde tu estudio bíblico. Y te vas a ir dando cuenta que lo que necesitamos es la Biblia y el Espíritu Santo. Y ya los tenemos. Entonces, eso quiero hacer. ¿Va? Dos métodos para hacer cristología. Hay uno que se conoce el método ascendente, o también le llaman el método desde abajo. ¿Cuál es este? Hacer cristología desde el método ascendente o desde abajo, en esencia, es iniciar con la humanidad de Jesús y la vamos conectando poco a poco hasta llegar a su divinidad. ¿Qué significa entonces el método ascendente? Es empezamos desde abajo para ir subiendo. Esta cristología literalmente es empezar a ver los evangelios y empezar a ver a este Jesús humano, a este Jesús que caminó entre nosotros, estudiar toda su humanidad y poco a poco ir caminando hacia su divinidad. Hay quienes dicen que este método es peligroso en el sentido de que muchas veces podemos terminar, como alguien decía, enamorándonos tanto del Jesús humano que podamos olvidarnos de que Jesús también es Dios. Y ha pasado, hermanos. Hoy en día hay dentro del cristianismo teólogos, pastores, iglesias que predican a un Jesús que se le ha denominado el Jesús histórico, donde cada vez se le ha quitado su divinidad de Jesús. Se le ha ido despojando de sus atributos divinos. Por eso, y pido disculpa, espero que nadie se ofenda, pero si alguna vez has escuchado esta famosa frase de Jesús está tocando a la puerta de tu corazón
Y luego te empiezan a hacer esta historia de, mira, imagínate, está lloviendo. ¿Han escuchado esta? Ha venido Jesús desde muy lejos, imagínate, desde Jerusalén vino hasta tu casa. Está tocando. Dice, ¿dejarás a Jesús allá afuera? ¿Qué imagen te estás llevando de Jesús? ¿O qué Jesús te están presentando? ¿Un Jesús débil? ¿Un Jesús necesitado? Y el único que puede ayudar a Jesús, ¿quién es? Nosotros. Pobrecito Jesús. ¿Cómo llegamos a esas conclusiones? De un Jesús necesitado, débil, y que se anda mojando allá afuera. Con métodos que los comenzamos. Lo curioso es que posiblemente el que presenta a, a esta forma o a este Jesús, si tú le preguntas o tú le dices, tú estás usando el método ascendente, por eso están estas dos conclusiones, está a decir, no, yo lo estoy viendo, yo estoy viendo en la Biblia al Jesús que camina, al Jesús que tuvo necesidades, al Jesús que tuvo hambre, porque muchas veces hacemos teología, vaya, pero no necesariamente teología bíblica. Ya lo diría aquel gran teólogo que dice que todos somos teólogos. Pero la pregunta es, ¿qué teología estamos haciendo? Y ese Jesús que se presenta así es una teología, que muchas veces es una teología que empieza desde abajo. Este método, de hecho, dicen, ha dado pie a lo que, nuevamente, de aquí se desprende algo que se ha conocido como el sistema evolutivo de Jesús. ¿Qué significa esto? Dicen que Jesús, en la medida que iba caminando por la vida y va siendo obediente al Padre, va obteniendo, vaya como un videojuego, hermano, va obteniendo cierta divinidad, al grado que al llegar al último momento, tenemos al Jesús, que es Dios. Y mira de dónde sacan esto. Dicen, es por eso que no tenemos registro de 30 años de su vida. Porque en esos 30 años, Él caminó como un ser humano, obedeciendo a Jesús, hasta llegar al punto donde es lleno del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo fue eso? Entonces, a esto se le conoce como el sistema evolutivo en que el Jesús humano fue avanzando, 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 a llegar a un punto donde el Espíritu Santo viene sobre él y sigue avanzando, 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 hasta llegar a su muerte, a su resurrección y a su ascensión. Nuevamente, eso es hacer una cristología desde abajo. En esta forma de acercamiento, la encarnación de Cristo no es tan importante. Lo más importante de este Jesús o de esta cristología es su mensaje, su destino. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Es lo más importante, no tanto quién es Jesús. Y como diría un teólogo Jürgen Moltmann, es el ser humano Jesús de Nazaret lo que se busca exaltar, no el Cristo exaltado y preexistente. El riesgo de esta cristología ascendente es ir despojando al Jesús que es Dios. Y por eso a veces se nos presenta estas caricaturas de Jesús, por así decirlo, donde ya no vemos al Jesús que es Señor y Salvador. Por el otro lado tenemos, si aquí hay una metodología ascendente que es desde abajo, ¿cuál sería lo contrario? Descendente.
descendente. ¿Y cómo sería? La metodología descendente es la que se conoce desde arriba. Si aquí comenzamos con su humanidad y avanzamos a su divinidad, ¿cómo comenzaría esta metodología? Lo comenzamos desde su divinidad y entonces esta forma de hacer cristología comienza desde la Trinidad misma. Comienza desde el hecho de que Jesús es Dios. Después progresará a la encarnación, a su vida, a su muerte, a su resurrección y su glorificación. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la Trinidad ontológica y la Trinidad económica? La Trinidad ontológica era esta definición de Dios es uno en esencia y tres en persona. Empezamos en eso. De hecho, lo que decíamos la semana pasada, esa es la cristología ontológica, que luego vemos entonces a Jesús viniendo a nosotros. Por eso nosotros podemos decir, o nuestra confesión de fe dice, que Dios se hizo hombre. Nosotros no fuimos a Dios, ¿verdad? Fue Dios que vino a nosotros. Aquí la encarnación definitivamente toma un lugar importante. Y de hecho, mira un momento Gálatas 4:4, por favor. ¿Tienes Gálatas 4:4? Pero cuando vino la plenitud del tiempo, este es Pablo hablando. Dios, ¿qué hizo Dios? Entonces, ¿dónde empieza la cristología descendente? Empieza en un plan eterno de Dios, que cuando llegó su momento, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo. No empezamos desde abajo, empezamos desde arriba. Y mira Juan capítulo 1, verso 1 al 5, que como alguien diría, Juan empieza su cristología descendente desde arriba. Mira, es lo que te decía, este es el prólogo de Juan. En el principio ya existía el verbo y el verbo era. Entonces, de entrada, ¿dónde comienza la cristología de Juan? En la divinidad, en esta Trinidad ontológica. Y aquí ya nos metió en problema Juan. Les voy a decir algo, pero aquí entre nos, ¿va? Por favor. A veces dicen que al recién convertido hay que disipularlo con el Evangelio de Juan. ¿Nunca han escuchado eso? Le dije, wow. Porque aquí, ¿cómo le explicas esto al recién convertido? Yo empezaría con Marcos. Porque en Marcos vemos al Jesús obrando, haciendo. Y el texto principal de Marcos dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Yo empezaría con Marcos. Pero tal vez tú eres mejor con Juan. Cierro paréntesis. Verso 2. Él, ¿quién era Él? Jesús. Estaba en el principio con Dios, verso 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, verso 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Y luego ya empieza a hablar de Juan el Bautista, pero aquí hay 5 versículos donde nos empieza Juan a hablar de Jesús. Pero aquí vemos a Jesús, y si pudiéramos resumir estos versos, es Jesús es Dios. Y obviamente en Juan tendremos el versículo, creo que es uno de los más famosos de toda la Biblia, que es Juan 3. Porque de tal manera que, pero para llegar a Juan 3:16, tú ya sabes que Jesús es Dios.
Porque si no, no cobraría mucho sentido Juan 3:16. Porque en esencia Juan 3:16 es diciendo Dios vino a nosotros a dar su vida por nosotros. Porque Jesús es Dios. Joel Vicky dice, la Biblia no nos anima en ninguna parte a empezar nuestra cristología desde abajo. Por el contrario, se regocija en la verdad de que el Altísimo se ha abatido para encontrarse con nosotros. Él vino a donde estábamos para salvarnos. Por eso, en estas clases, enseñanzas de cristología, vamos a ir poco a poco haciendo nuestra cristología desde arriba. Vamos a empezar con la divinidad de Jesús, vamos a ver sus nombres, luego vamos a ir a ver su humanidad, luego vamos a ver sus oficios, rey, profeta, sacerdote, y vamos a ir caminando poco a poco por ahí. Siempre teniendo en cuenta esto. Jesús es una persona que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, en estos últimos minutos que nos quedan, quiero que hagamos un ejercicio de esto. ¿Puedo borrar aquí? Es que ni le estoy copiando. Bórralo. Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 11. Y aquí sí quisiera que abrieras tu Biblia, por favor, porque quiero que juntos vayamos caminando aquí. Y que este es un buen ejercicio que lo puedes. Yo aquí te voy a dejar como algunas bases, pero en últimas instancias quiero que lo termines. Igual ya está trabajando en casa. Tenemos unos minutos. Okay. ¿Estás ahí? Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. Entonces, si vamos a hacer una cristología descendente, entonces empezaríamos ¿ya dijimos? ¿En dónde? En la divinidad de Jesús. Entonces, mira cómo entonces, número 1, nuestra cristología tiene que ir formándose y comienza con la deidad de Jesús. ¿Qué dice el verso 6? Aquí está hablando de Jesús. Los textos anteriores dice, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, refiriéndose a Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, lo primero que se nos establece aquí es nuevamente la deidad de Jesús. El teólogo B.B. Warfield dice, para Cristo existir en forma de Dios es poseer toda la plenitud de atributos que hacen de Dios Dios. En otras palabras, esto de que existía en forma de Dios no es otra cosa que una forma de decirnos que Jesús es igual a Dios, porque Jesús es Dios. Entonces, ¿por dónde estamos empezando? Por la divinidad de Jesús, ¿verdad? Ok. Y entonces empezamos dijimos, a descender, ¿verdad? Entonces, nuestra cristología seguiría entonces ¿con qué? Con la humanidad asumida por Cristo o por Jesús. Mira el verso 7, por favor.
Entonces tenemos a Dios, a Jesús siendo Dios, y entonces nuestra cristología va a empezar a descender. ¿Qué es lo que Dios hace aquí? Jesús, ¿me regalas café? ¿Qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose. Entonces, ¿qué hizo? Se hizo hombre. Aquí hay un dato importante que mencionar. El hecho que se haya, que el texto diga que se despojó a sí mismo, se refiere no a que se haya despojado de su divinidad como hay quienes lo han pensado. No. Lo que está diciendo este elemento de despojarse a sí mismo es el elemento de la encarnación que toma para sí una naturaleza humana. Él nunca dejó de ser Dios y lo que hace es, vaya, es literalmente venir a nosotros y este despojarse de sí mismo es, por eso hay un momento cuando Jesús le dice, la gloria que tuve, ¿te acuerdas? Creo que está en Juan 17. La gloria que tuvimos, que tuve contigo, dice, esa gloria es la que quiero compartir. O sea, él habitaba en la gloria eterna y entrar a la temporalidad de la humanidad, eso es el elemento de despojarse, de venir a nosotros, no que se despojó de su divinidad, que al rato nos quiera hacer pensar este texto, gracias hermano, que nos quiera hacer pensar este texto, que entonces Jesús dejó de ser Dios. No, él nunca dejó de ser Dios. Ok, entonces avanzamos. Una cristología que va descendiendo. Entonces ya tenemos Jesús es Dios, se hace hombre, y ahora tenemos lo que se conoce en teología, los estados de Cristo o los estados de encarnación de Cristo. Y aquí se conocen por lo menos, o se engloban por lo menos dos. Lo que se conoce como su humillación y su exaltación. Y puedes revisar, por favor, los versos 8 y 9 de este texto. ¿Qué dice el verso 9? 8, perdón. Si yo te preguntara, ¿dónde comenzó la humillación de Cristo? ¿Qué me dirías? Al hacerse hombre. Por eso, para cuando Pablo está predicando esto, los griegos era impensable creer esto. Para ellos, ¿cómo es que un Dios se hizo hombre? Eso no cabe en la lógica de ellos. Era impensable que los dioses, según ellos, se iban a mezclar con los hombres. Pero aquí Dios se humilló a sí mismo. Entonces es su estado de humillación, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego tenemos su estado de encarnación que tiene que ver con la exaltación. Verso 9. ¿Qué dice? Por lo cual Dios también, ¿qué? Y le confirió el nombre que es. Entonces, Cristo toma un estado de humillación, fue a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó, pero en el verso 9 se nos habla de su exaltación. Entonces, estos dos elementos que se conocen como los estados de Cristo, los estados de su encarnación, implican su humillación que, ya dijimos, ¿cuándo empezó su humillación? ¿Puedes poner tanto el verso 8? Hasta su cruz. Entonces, en este estado de encarnación entra, por así decirlo, desde su nacimiento, porque ¿cuándo dijimos que empieza su humillación? Cuando se hace hombre. Entonces, bueno, podemos decir desde su concepción misma, vamos a poner su nacimiento, ¿hasta dónde? Ahí lo dice, ¿hasta dónde? Hasta su muerte.
¿Y la exaltación dónde comenzaría? Verso 9. ¿Puedes ponerlo tantito? Empieza con su que resucitó y hay un elemento de ascendencia. Él asciende, pero hay un elemento todavía que viene, su segunda venida. ¿No? Pero la exaltación no termina en la segunda venida. O sea, termina cuando ya Él entrega todo al Padre. Entonces, aquí hay un elemento, voy a ponerlo así, de una glorificación. Entonces, si se dan cuenta, esta cristología descendiente que desciende abarca toda la obra de Cristo. Y en 2 versos tenemos toda la obra de Cristo. En esta conexión de su humillación y su exaltación. Parece increíble que en 2 versos haya resumido tanto Pablo. Es increíble. Y por si fuera poco, tenemos todavía un par de versos, una cristología bíblica nos presenta a Cristo como el mediador. Y aquí vamos a abarcar un poquito más, nuevamente, como lo vimos, desde el verso 8, pero aquí lo vamos a abarcar hasta el verso 11, porque ya dijimos que el 8 y el 9 vemos todos estos elementos, pero mira el verso 10. Para que al nombre de qué? De los que están en donde. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Te hago una pregunta. Mira nuevamente el verso 9, un momento. ¿Qué le da el Padre a Jesús en el verso 9? ¿Cuál es ese nombre? Porque no puede ser Jesús. El verso 11 nos lo dice. Toda lengua confiesa que Jesús es. Entonces, ¿cuál es el nombre? Que en griego es Kyrios y en hebreo es Adonai. Y que este era un título exclusivo para Dios. ¿Y cuál es la declaración, por así decirlo, de salvación que Pablo presenta en Romanos? Que el que confiese que es que quien confiese esto será. Esta es la declaración cristológica más importante. Ahora, Pablo dirá a los Gálatas que esto lo confiesa solamente por la obra del Espíritu Santo. Y hablar de que Jesús es el Señor, habla también de toda esto que vimos, que al final del día es el Evangelio y es la obra mediadora, su obra. Por eso es que por cuanto Él vino a nosotros, llegará el día donde toda lengua confesará que Jesucristo es. La diferencia es que algunos lo harán en el cielo y otros en el infierno. ¿Dónde lo confesarás tú? Porque tú lo confesarás un día, que Jesucristo es el Señor. La pregunta es ¿dónde? Jesús es el Kyrios en griego, el Adonai en hebreo. En este breve texto podemos ver la cristología
como explicábamos el método hace un momento. Lo vemos, ¿verdad? ¿Dónde empezamos? Y vamos caminando a través de su obra. Termino con esto. Tú y yo sabemos que la Biblia es la fuente más confiable para formar nuestra cristología bíblica. Y la mejor cristología siempre va a ser aquella que va a demandarnos fe y obediencia. Porque de nada sirve hacer una cristología tan bien estructurada si no la creemos y no damos pasos de obediencia. ¿De qué nos sirve saber que Jesús es el Señor si no es mi Señor? Y es aquí donde la cristología va a cobrar un sentido personal, donde somos llamados a quienes ya somos de Él a conocerle más y mejor para que nuestro amor crezca y con su ayuda nuestra obediencia. ¿Te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por tu bondad. Gracias porque nunca nos has dejado. Y gracias por enseñarnos, Señor, esto que alienta nuestro corazón. Gracias porque te hiciste hombre, te humillaste, te hiciste siervo, diste tu vida, fuiste obediente hasta la cruz, moriste, fuiste sepultado, resucitaste al tercer día, ascendiste a los cielos y prometiste volver. Padre, ayúdanos que conocerte más siga transformando nuestras vidas. Y ayúdanos, Padre, que al conocerte por tu obra, podamos seguir siendo transformados a imagen tuya, Señor. Gracias por venir a nosotros. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos un propósito. Y gracias por ayudarnos a ver esta obra hermosa y quién tú eres a través de la Escritura, Señor. Te doy gracias de verdad por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.